huelo el horno antes siquiera de abrir la puerta. Una mezcla de pan caliente, humo antiguo y algo más denso, más pesado, como si el tiempo se hubiera pegado a las paredes. Imagina una panadería de madrugada en 1929 en el interior de Tabasco, México. Puertas cerradas, una luz amarilla que parpadea y algo que nunca debió ser horneado. Yo vi al panadero trabajar, o al menos me lo contaron con tal detalle que siento que lo vi. Vi la masa que nunca se quemaba, aunque pasara horas interminables al fuego. Vi a los niños desaparecer en la neblina nocturna, mientras el aroma a cenizas se colaba por el pueblo. Escuché pasos suaves subir al desván donde nadie se atrevía a entrar. Me hablaron de un humo demasiado blanco como para venir de un horno, flotando como un espíritu en torno a la chimenea, y oí las voces de viejas leyendas susurrar sobre pactos secretos, ingredientes impuros y un horno que se negó a morir, incluso cuando el panadero fue llevado. Ahora, al desenterrar el cuerpo de esta historia, entiendo que el horror no está en el monstruo, sino en el gesto sereno de alguien que amasó el pan, con cenizas de niños. Y si cierras los ojos por un instante, también puedes sentirlo, el peso de la masa, el silencio repentino que corta, el suspiro de la madera que cruje. Respira profundo. Estamos juntos en esta oscuridad tibia. Antes de sumergirte, comenta desde dónde estás viendo esto. Y prepárate, porque esta no es solo otra historia. Esta es una carga que insiste en seguir caliente. La primera vez que vi su pan, supe que algo no estaba bien. No era solo el aroma, era la forma en que salía del horno, como si hubiera sido moldeado por manos que no sienten el calor. La corteza era gruesa, pero jamás se rompía. El color era un marrón extraño, casi grisáceo, como tierra húmeda con manchas que parecían heridas. Decían que ese pan podía pasar 3, 4 horas dentro del horno, y aún así no se quemaba, solo se calentaba, como si el fuego se negara a tocar su interior. Algunas mujeres del pueblo intentaron imitar la receta, pero ninguna logró esa textura suave por dentro y absurda resistencia por fuera. Era un pan que duraba días sin endurecerse. Jamás se enmohecía. Su sabor era dulce, con un leve toque metálico. Y la masa parecía tener algo que se movía bajo la lengua. Por extraño que parezca, era imposible comer solo un pedazo. Recuerdo una madrugada en que lo vi abrir el horno. Regresaba de la iglesia con mi hermana cuando el aroma cálido nos atrajo como manos invisibles. La panadería estaba cerrada, pero por la rendija de la ventana se veía el resplandor del horno abierto. Él sacaba las bandejas con una calma que me revolvía el estómago. Era un gesto demasiado suave, demasiado preciso, como si cada pan tuviera alma. No salía humo, no había llamas, solo calor silencioso y ese olor agrio que hacía llorar los ojos. Mi hermana preguntó por qué los panes parecían tan vivos. No supe qué responder. Uno de ellos cayó al suelo, golpeó con fuerza, pero no se desmoronó. Era como si estuviera hecho de barro, o algo más denso, más impuro. El panadero entonces lo recogió y sonrió, una sonrisa breve, sin dientes, un gesto frío que me ha perseguido durante años. Los vecinos comenzaron a murmurar, primero en susurros, luego en oraciones. Había algo mal en esa masa. No podía ser solo trigo, agua y levadura. Incluso el padre local, don Eligio, evitaba aceptar los panes como ofrenda. Una vez, durante misa, rechazó públicamente una canasta entera que el panadero llevó hasta el altar. Dijo que la Eucaristía no aceptaba mezclas no santas. Desde entonces, el pueblo se dividió. Algunos llamaron exagerado al cura, supersticioso, pero otros comenzaron a alejarse del negocio, aunque era difícil resistirse. El pan tenía un efecto adictivo. Cuanto más comías, más volvías. Algunos tenían sueños vívidos, pesadillas con olor a leña quemada y gritos infantiles apagados, como si el pan abriera una grieta, un tipo de hambre que no venía del estómago, algo mucho más profundo. Una mujer llamada Isadora
Fue la primera en denunciar lo que ella llamó pan maldito. Había perdido a su hijo semanas antes. Desapareció durante la noche, sin rastro. Cuando visitó al panadero, dijo haber olido el aroma de la almohada de su hijo viniendo del horno. Vomitó en el acto. Fue a la comisaría, pero nadie quiso levantar un acta. Era 1929. Las mujeres no eran tomadas en serio, mucho menos las viudas como ella. Juraba que el panadero usaba algo impuro, que su horno tenía olor a carne vieja y perfume infantil. Isadora llegó a irrumpir en la panadería. La arrestaron. Cuando salió, no volvió a hablar. Pasaba los días caminando en círculos, con los dedos cubiertos de harina, como si amasara algo invisible. Los vecinos decían que por las noches olía las paredes, buscando el punto exacto donde el olor era más fuerte. Con el tiempo, empecé a escuchar una teoría entre los más viejos. El pan no se quemaba porque ya estaba muerto. Eso decían. No fermentaba, se embalsamaba. El horno, según un viejo pescador, no cocinaba, purificaba. Ese pan es como los cuerpos enterrados en sal, dijo una vez. No se pudre, pero tampoco vive. La frase me marcó. Empecé a observar las hornadas desde lejos, entre los árboles. Veía al panadero caminar como si flotara. Nunca parecía cansado. Sus manos siempre estaban limpias, incluso tras horas entre cenizas. Una vez, un perro mordió un trozo de pan y comenzó a ladrar, desesperado, como si su boca ardiera, pero no había calor. Había memoria. Y en ese pan, decían algunos, vivían recuerdos que no eran tuyos, recuerdos pequeños, gritos sin voz. El pan tampoco se enmohecía. Incluso expuesto al aire, semanas después, seguía fresco. Un viajero alemán pasó por Tabasco y se llevó un pedazo para analizar. Nunca regresó. Meses más tarde, llegó una carta. Decía que el interior del pan contenía algo parecido a cenizas humanas, que bajo el microscopio encontró fragmentos orgánicos imposibles de clasificar. Mencionaba formas, lo que parecían ser dientes de leche, partículas de cabello infantil. La carta fue enviada al padre Eligio, pero nunca la leyó en público. La quemó de inmediato, arrojó las cenizas al agua bendita y cerró la iglesia por 2 días. Al reabrir, la campana ya no sonaba. El pueblo sintió que algo había cambiado, pero el pan siguió horneándose, más suave, más silencioso, y ahora, con una nueva característica, olía a talco para bebés. En las noches más frías, el olor del pan se volvía insoportable, no porque fuera malo, sino porque traía recuerdos que no eran tuyos. Era como estar dentro de un sueño ajeno. Gente decía ver sombras en la ventana de la panadería, sombras pequeñas, infantiles. Algunas sostenían algo. ¿Pan? ¿Juguetes? Nunca fue claro. Una anciana ciega dijo oír risas apagadas viniendo del horno. Otra aseguró haber sentido una mano pequeña tocarle el hombro al morder el pan. La sensación fue tan real que cayó al suelo. Desmayó. Al despertar, sus dientes estaban sueltos. Ninguna explicación médica. Solo dijeron, fue el susto. Pero ella repetía, no fue susto, fue una advertencia. Desde entonces, nadie comía ese pan sin antes persignarse. Cuando por fin abrieron la panadería tras el arresto del panadero, encontraron una canasta con panes aún calientes. Habían pasado 3 días. El horno estaba apagado, pero el calor seguía allí. Los panes formaban un círculo, todos idénticos. Ninguno tenía corte, ninguno había subido de más o de menos. Eran como moldes del mismo cuerpo. Un perito trató de cortar uno. El cuchillo se rompió. Usaron sierras, martillos, nada funcionaba. Pero cuando un niño tocó el pan con su dedo, este se abrió, lentamente, como una flor al amanecer. Dentro había un diente de leche, limpio, perfecto. Los adultos retrocedieron en silencio. Nadie dijo nada. Una brisa helada cruzó la sala. Y en ese instante, todos supieron. Había algo vivo allí, algo que ya no tenía intención de esconderse. La textura de la masa era la más extraña. No se deshacía, podías aplastarla, pero recuperaba su forma minutos después. Se llamó a científicos. Ninguno permaneció más de un día.
Uno lloró al tocar el pan. Dijo que sintió miedo, no de morir, sino de recordar. Otro afirmó que la masa latía en ciertos momentos, como un corazón dormido. Grabaron videos, tomaron fotos. Nada sobrevivió. Las imágenes se borraban solas, como si la realidad se negara a atestiguar. El pueblo decidió sellar la panadería, pero el pan seguía apareciendo, en ventanas, en puertas, bajo almohadas de niños. Decían que el horno había sido trasladado, que ya no necesitaba leña, bastaba un recuerdo, bastaba una ausencia, y el pan nacía solo, donde menos se esperaba. Tal vez lo más perturbador era la falta de color. El pan siempre lucía desvaído, incluso recién hecho. Nunca tenía dorado, era gris, a veces con puntos rojizos, como óxido, como sangre seca. Algunos juraban ver nombres grabados en la superficie, nombres de niños desaparecidos. Era difícil saberlo, el calor distorsionaba las formas, pero había letras, pequeñas, temblorosas, como escritas por manos muy jóvenes. Un panadero local trató de imitar la receta con los mismos ingredientes. El resultado fue una masa sin forma, que se pudrió en horas. Concluyeron que faltaba algo que no se vende, algo que no debe nombrarse. El panadero original, ya preso, jamás reveló su fórmula. Solo decía: yo solo obedezco, solo amaso. Y sonreía, como si, incluso encerrado, aún tuviera el horno encendido en su memoria. El pueblo de Santa Marta, en Tabasco, nunca tuvo muchos niños. Era una tierra demasiado caliente, rodeada de manglares, con lluvias que parecían castigos y veranos que derretían las ventanas. Aún así, era común ver a los pequeños correr por la plaza, sucios de barro, gritando nombres que solo ellos entendían, hasta que llegó el panadero. No habló con nadie los primeros días. Abrió la panadería en silencio, reformó el viejo edificio y empezó a hornear desde la primera noche. Y fue esa misma madrugada que desapareció el primer niño, un pequeño llamado Gael. Tenía apenas 6 años. Su madre juraba que lo había dejado dormido, pero al despertar, la cama estaba intacta. No había señales de huida, ni huellas, solo un aroma dulce sobre la almohada, un aroma a pan recién hecho y humo. El segundo niño desapareció 3 días después, una niña de trenzas largas llamada Ofelia. Los padres despertaron al oír algo rasguñar la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un trozo de pan gris en el umbral. Al principio pensaron que un animal, tal vez un jaguar, se la había llevado, pero no había rastros hacia el bosque, solo un camino seco, como si algo arrastrado hubiera pasado por allí, un camino que terminaba en la pared lateral de la panadería, sin puerta, sin ventana, solo ese olor, cada vez más fuerte. Tras la desaparición de Ofelia, los vecinos comenzaron a encadenar sus casas. Rezaban salmos y ponían sal gruesa en las entradas, pero nada detenía las desapariciones. Siempre de noche, siempre cerca de la panadería, siempre con una traza de pan. Cuando desapareció el tercer niño, los padres se armaron. Era noviembre. Todo el pueblo dormía con escopetas de caza bajo la cama. La policía hizo patrullas por 2 semanas. No se registró ninguna anomalía, pero el niño desapareció igual. Se llamaba Benicio, sufría de sonambulismo. Su madre decía que caminaba de noche, siempre hacia el sur. Una vez lo encontró en el porche, con los ojos abiertos pero vacíos, oliendo el aire como un perro. La noche en que desapareció fue exactamente igual. Ella se despertó con el sonido de una olla y lo vio parado frente a la puerta, inmóvil, con los brazos colgando y los pies cubiertos de harina. Cuando corrió hacia él, ya no estaba. Afuera, solo quedó un retazo de pijama parcialmente quemado y un suspiro tibio en el aire. El pueblo colapsó. Las escuelas cerraron. Se celebraban misas una tras otra. Los niños ya no salían sin compañía. Nadie dormía. Un grupo de padres se enfrentó al panadero. Él respondió poco. Dijo que su horno necesitaba el silencio de la madrugada, que hornear de día rompería el equilibrio. Cuando le preguntaron si había visto algo extraño, miró sus manos y dijo: «Todo lo que toca el pan, toca también la noche». El comisario lo interrogó 2 veces,
pero no se registró nada. No había pruebas, no había cuerpos, ni sangre, solo un vacío creciente. Las madres comenzaron a enterrar ropa infantil en sus patios como protección espiritual. Algunos dibujaban cruces blancas en las puertas, pero los niños seguían desapareciendo, con más frecuencia, y siempre con ese aroma dulce, casi infantil, flotando en el aire. Una noche, intenté seguir el rastro. Tenía 13 años. Mi hermana dormía mal desde hacía semanas, despertando con pesadillas de hornos y humo. Esa noche me levanté al oír la perilla girar. Era ella. Caminaba como en trance, con la mirada perdida. Seguí sus pasos hasta el portón. El viento traía olor a carbón y algo más, como algodón quemado. Había migas en el suelo, pero no eran de pan común. Eran oscuras, casi negras, y brillaban levemente a la luz de la luna. Mi hermana siguió hasta la calle de atrás, donde quedaba la panadería. A cada paso, el olor se hacía más fuerte. Entonces se detuvo. Se quedó inmóvil frente al muro trasero de la panadería y susurró: «Ellos están llamando». Le tomé el brazo y corrí. Nunca conté esto, pero en ese muro había marcas de manos, pequeñas, de ceniza. Una mañana, al barrer frente a la panadería, un vecino encontró algo en el suelo, un zapatito infantil. Estaba limpio, pero húmedo, como recién sacado del río. Dentro había una nota, ninguna letra reconocible, solo símbolos, torcidos, angulosos, como si hubieran sido dibujados con miedo. Se la llevaron al padre Eligio. Empalideció. Dijo que había visto símbolos similares en un libro antiguo de la abadía, algo sobre rituales paganos con ofrendas humanas. Dijo que el símbolo principal significaba intercambio. Intercambio por calor, intercambio por masa, intercambio por silencio. Días después, la nota desapareció de la sacristía. Nadie supo dónde fue, pero otras comenzaron a aparecer, en mochilas de niños, en cuadernos, siempre con olor a pan, y siempre acompañadas de una miga con sabor a hierro. Las desapariciones empezaron a ignorarse. El pueblo cayó en una especie de entumecimiento. Nadie hablaba del tema. Los nombres fueron borrados del pizarrón escolar. Las maestras lloraban en clase y decían tener gripe. Era como si una niebla mental envolviera a todos. Los periódicos lo mencionaron una sola vez. Usaron el término fugas domésticas. Pero nadie huye en pijama, dejando su cama hecha. No era normal. Y aún así, el pan seguía vendiéndose, en secreto, como si en el fondo el pueblo supiera. La desaparición era el precio. Un precio para que el pan no faltara. Un precio para que el horno siguiera caliente. Y tal vez un precio para que el pueblo mismo no desapareciera. Un viejo relojero, Dionisio, fue el único que registró los nombres. Escribió en un cuaderno de cuero marrón, con letras minúsculas. Había perdido a 2 nietos. No hablaba con nadie, pero todos sabían lo que hacía. Decían que su cuarto estaba cubierto de dibujos de los niños, como un altar. Una noche, dejó el cuaderno en la puerta de la iglesia. Dentro había 18 nombres. Niños de entre 4 y 12 años. Ninguno fue encontrado. Al final de la lista una nota en rojo. Ninguno llora, ninguno grita, solo se hornean. El padre no pudo leerlo en voz alta. Devolvió el cuaderno a la familia. Pero al día siguiente, Dionisio estaba muerto. Su cuarto, quemado. Ninguna llama se extendió. Solo su habitación. El cuaderno nunca más apareció. Con el tiempo, la panadería comenzó a evitarse, pero nadie la cerraba. Era como si el miedo bastara para alejar, pero no para actuar. Algunas noches, vecinos aseguraban oír voces desde el interior, voces de niños, susurrando canciones. Otras veces, pasos corriendo. Quienes intentaban mirar por la ventana solo veían un paño blanco cubriendo los panes. Panes que parecían respirar. El pueblo envejeció. Los niños desaparecieron. Y el panadero seguía, siempre sonriendo, siempre horneando, con manos limpias, con la calma de quien sabe que el hambre siempre vence al miedo, y que mientras haya hambre, habrá desapariciones.
Me fui de Tabasco años después, pero llevé conmigo el recuerdo de esas noches espesas, de las madres sin lágrimas, de los padres enterrando juguetes en los patios. Años después, intenté buscar noticias. Nada, ningún archivo, ningún dato estatal. Era como si esa década no hubiera existido. Pero hay un detalle que aún me persigue. Un cuaderno antiguo que compré en un mercado de pulgas en Ciudad de México. Tapa marrón, hojas manchadas. Al caer al suelo se abrió y vi los nombres, los mismos. Gael, Ofelia, Benicio y al final 3 más que nunca había escuchado. Uno de ellos era el de mi hermana. Nunca entendí por qué había un desván en una panadería tan pequeña. La escalera que llevaba hasta allí era demasiado delgada, hecha de madera oscura, casi podrida. Nadie jamás vio al panadero subir. Nadie lo vio bajar tampoco, pero sabían que iba. A veces, por la noche, luces pálidas temblaban entre las rendijas del techo, como lámparas movidas por manos diminutas. Quienes vivían al lado decían oír rasguños allá arriba, sonidos de cosas arrastrándose. Una vez, un hombre llamado Pascual tocó a la puerta para decir que había visto algo en el tejado. El panadero miró sobre su hombro y respondió, sin girar el cuerpo: «No es algo para ver, es algo para recordar». Pascual nunca más se acercó. Cruzaba por la acera opuesta, y cuando le preguntaban, solo decía: «Allí arriba el tiempo suena distinto». Los niños del pueblo, incluso los que quedaban, evitaban el desván. Era instintivo, un miedo que no venía de advertencias, sino del cuerpo, como si la sangre lo supiera. Algunos jugaban a mirar la ventanita redonda en lo alto. Quien lograba sostener la mirada más de 5 segundos, lloraba. Era común ver a niños desmayarse tras observar el círculo de vidrio. Otros vomitaban, como si hubieran visto algo que los ojos no sabían explicar. Una niña llamada Nara, de 9 años, dibujó el interior del desván en un papel. Dijo que lo había visto en sueños. El dibujo mostraba sacos grandes, como de harina, pero con marcas de manos infantiles por dentro, y una silla, al centro, mirando hacia la pared. Cuando el cura vio el dibujo, lo rompió con furia. Nara nunca volvió a hablar. Decían que el desván era más frío que el resto de la casa. Incluso con el horno encendido día y noche, el techo parecía condensar lo opuesto al calor. Goteaba incluso sin lluvia. Los murciélagos evitaban ese lugar. Cuando alguien subía a limpiar el tejado, bajaba mareado. Una vez, un plomero tuvo que revisar una fuga cerca del forro. Subió con linterna. 10 minutos después, salió corriendo, tropezando, con el rostro cubierto de polvo y las manos temblando. No quiso contar lo que vio. Solo dijo: había demasiadas cosas allá, cosas que no deberían moverse. Luego se mudó. La escalerita del desván fue cubierta con un paño negro, como si tapar el acceso fuera suficiente para contener lo que habitaba allí dentro. Una noche, lo escuché. Pasaba junto a la panadería, yendo a buscar leña, cuando oí un sonido que me paralizó. No era un grito, no era un canto, era un arrastre, como cuerdas frotando sobre madera, pero había un ritmo, como si fuera una canción hecha de peso. Miré hacia arriba. La ventanita del desván estaba abierta. Por primera vez, una tela blanca colgaba de allí. Se movía suavemente con el viento, y detrás, una sombra inmóvil, de perfil, pequeña, muy pequeña, como la de un niño sentado. Retrocedí en silencio. En el suelo había migas, pero no eran de pan. Eran oscuras, desmenuzadas, con olor a cabello quemado. Me fui sin mirar atrás, y juré no volver a pasar por allí de noche. Al día siguiente, se lo conté al cura. Escuchó en silencio. Luego me llevó a la sacristía y me mostró un objeto envuelto en lino. Era un trozo de madera tallada. Al principio pensé que era parte de un juguete, pero era un dedo, pequeño, con uñas casi transparentes. Dijo que lo había encontrado en el techo de la iglesia 2 días antes, y que algo similar había aparecido en la trampilla del desván de la panadería años atrás, pero nadie se atrevió a tocarlo. El dedo parecía seco, pero no en descomposición. Era como madera, como si lo hubieran barnizado por dentro.
El cura no dijo más, solo rezó y me ordenó nunca más, bajo ninguna circunstancia, subir a ese desván. Allá arriba, dijo, las oraciones se quedan sin aliento. Un grupo de jóvenes intentó forzar la trampilla del desván una madrugada. Querían probar que todo era invención, paranoia de viejos. Llevaban martillos, linternas, agua bendita. Uno grababa todo con una cinta. Cerca de las 2 de la mañana comenzaron a golpear la madera. El sonido era apagado, como si no hubiera espacio arriba, como si golpearan la noche misma. Uno de ellos subió y forzó la cerradura. La abrió. Un viento seco salió de allí. Silencio. Ningún ruido, excepto el leve crujir de la madera. 3 minutos después, la grabadora se detuvo. Al amanecer todos estaban en casa, pero no recordaban nada, absolutamente nada. Uno perdió la voz, otro comenzó a escupir cabellos. El tercero desapareció 2 días después, pero todos juraban, jamás estuvieron allí. Las entregas del panadero nunca tocaban el desván. Incluso con sacos de harina, subía hasta cierto punto y paraba, como si hubiera una frontera. Una vez, un repartidor nuevo fue curioso. Subió hasta la mitad de la escalera. Dijo que sintió un frío intenso en el pecho. El aire se volvió denso, como niebla de cementerio. Y entonces escuchó un sonido agudo, repetido, como una voz que intentaba cantar, pero sin boca. Soltó el saco y huyó. Días después, lo encontraron intentando escalar la iglesia en silencio. En los hombros tenía marcas de dedos pequeños. Nadie más quiso hacer entregas. El panadero comenzó a buscar todo él solo, y el desván pasó a llamarse en susurros el piso del olvido. Un anciano llamado Gregorio juraba que ese desván no existía antes del panadero. Decía que había vivido allí de joven, antes de que fuera panadería, que el desván apareció de la nada, de un día para otro. Nadie le creía, hasta que apareció muerto en la plaza, con la boca llena de cenizas. En sus manos tenía el plano de la casa, y en él el desván no existía. El documento era oficial, con sello y fecha anterior a la llegada del panadero. Eso estremeció al pueblo, pero no lo suficiente. La alcaldía nunca hizo una inspección. Era como si todos quisieran olvidar, fingir que el piso de arriba no era parte de la casa, como si el desván hubiera crecido solo, como un tumor de madera. Dicen que si duermes bajo el desván, sueñas con harina, pero no la harina blanca y seca de cualquier panadería. Es una harina densa, gris, que respira. En el sueño siempre estás subiendo, escaleras sin fin, un aroma dulce empalagoso, y cuando llegas arriba ves sacos, muchos, apilados, y un sonido desde dentro, golpes suaves, como si algo intentara salir. Al despertar, el cuerpo está cubierto de sudor, y el corazón late al ritmo de esos golpes, 3 veces cada noche, siempre a la misma hora, como si el desván dejara algo dentro de ti, algo que no se puede lavar, ni olvidar, solo incorporar. El panadero nunca negó el desván. Cuando se le preguntaba, sonreía con suavidad y decía, allí fermenta el silencio. Nadie insistía. Algunos pensaban que era solo una metáfora. Otros sabían que no. Hubo una última noche, muchos años después, en que todo el pueblo escuchó un sonido desde lo alto. Era una canción, una melodía infantil, lenta, tocada en xilófono. Y entonces, una por una, todas las ventanas del pueblo se cerraron solas. Las luces se apagaron, y el pan, esa madrugada, apareció en cada cocina, sin horno, sin masa. Solo estaba allí, sobre la mesa, con olor a humo dulce y huellas de mano, pequeñas, en la corteza. La primera vez que noté el humo fue una noche sofocante. El cielo estaba limpio, sin luna. Las calles de Tabasco parecían dormidas, pero la chimenea de la panadería, no, respiraba, pero no era el tipo de humo que uno espera de un horno. Era demasiado blanco, demasiado claro, casi brillante. Un blanco frío, espeso, que no se disolvía en el aire. Subía recto como columna de templo.
y tenía un olor dulce, no a pan ni a leña. Era el olor de un pasillo de hospital infantil, limpio, empalagoso, algo entre leche tibia y alcohol. Me quedé mirando durante minutos, y por un instante el humo pareció formar rostros, pequeños, redondos, ojos cerrados, un suspiro de lamento, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. No siempre aparecía el humo. Parecía elegir sus propias horas, sus propias noches, siempre después de la medianoche. Y curiosamente, justo antes de cada desaparición, era como una advertencia, una señal, y cada vez más claro. Algunos empezaron a llamarlo la niebla del panadero. Otros, más supersticiosos, evitaban mirarlo. Decían que si lo observabas demasiado tiempo, comenzabas a oír voces dentro de la cabeza. Voces infantiles, susurrando recetas en idiomas inexistentes. Un niño de apenas 8 años quedó en trance tras mirar el humo por la ventana. Cuando su madre lo sacó de allí, temblaba y decía: «Ya casi están listos». Nadie entendió. Pero esa misma noche, desapareció otro niño. Intenté tocar el humo una vez. Es difícil de explicar. Bajaba como un velo, esparciéndose por las esquinas. No quemaba, no era caliente. Al contrario, era frío, húmedo, como el aliento de un recién nacido. Cuando extendí la mano se alejó, retrocediendo suavemente, pero dejó algo, humedad y olor a algodón quemado. Minutos después, mi mano empezó a hormiguear, como si se durmiera. La sensación duró toda la noche. Al día siguiente, aparecieron pequeñas ampollas en los dedos. No dolían, solo picaban, y tenían un tono extraño, grisáceo. Duró 3 días. Luego, desapareció. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de la antigua panadería, mi piel se eriza, incluso con calor, como si el frío del humo me recordara, como si me reconociera. Los vecinos más antiguos decían que ese humo no venía del horno. Decían que venía del techo, del desván, que no salía, huía, como si estuviera encerrado, buscando una grieta para escapar. Una señora llamada Lucía contaba que, de niña, veía el humo deslizarse por las rendijas del techo como si tuviera voluntad propia. Se derramaba, decía, como leche de un ángel enfermo. La comparación me inquietaba, pero la imagen era precisa. El humo no se comportaba como humo, bailaba, y a veces parecía escuchar. Una vez Lucía le gritó, lo maldijo, arrojó sal hacia la chimenea. A la noche siguiente, su casa se incendió, solo la parte trasera, donde ella dormía. Algunos aseguraban que, en ciertas noches, el humo descendía hasta el suelo. Se esparcía por las calles, entraba en casas por ventanas entreabiertas. Un niño fue encontrado dormido en el patio con los ojos abiertos. Cuando lo despertaron, repetía una sola frase: «El panadero vino a buscar los huesos». Le pidieron que explicara, pero no recordaba nada, solo el olor y el humo blanco entrando por la puerta. Después de eso, el pueblo empezó a clavar tablas en las ventanas. Cerraban las chimeneas de sus propias casas con trapos húmedos, pero no servía de nada. Donde el humo quería entrar, entraba, y al día siguiente siempre faltaba algo. Un botón, un diente, un zapato infantil, como si fuera un pago. Una de esas noches me senté en la acera, frente a la panadería. Quería entender, sentir, ver. El humo apareció poco después de las 3 de la mañana. Subía como velo de novia al revés. Dentro de él, juro que vi algo moverse. No un cuerpo, no un rostro, algo, una forma ondulante como un embrión flotando. El aire se volvió denso, la acera húmeda. Los sonidos nocturnos desaparecieron, incluso los grillos. El pueblo entero parecía contener el aliento. El humo descendió, tocó el suelo, y por un segundo, todo se congeló. Luego, se retiró, con violencia, como si algo lo jalara, y en ese instante, la campana de la iglesia sonó, sin viento, sin nadie dentro, solo el tañido, seco, de duelo. Después de aquella noche, empecé a soñar con el humo. Sueños largos, pesados, con olor a horno mojado. Siempre estaba perdido en un pasillo angosto, con paredes de pan y techo de nube. Al final del pasillo, el horno.
siempre encendido, y al lado, siluetas, pequeñas, susurrando. Algunas me llamaban por mi nombre, otras solo señalaban. Un día soñé que entraba al horno. Desperté sudando, con sabor a carbón en la boca. Mi lengua estaba gris. Me tomó semanas volver a dormir, pero lo que más me asustaba era el sonido, un silbido constante, como vapor saliendo de una tetera, pero con ritmo, como una respiración que nunca se detenía. Vinieron las autoridades, científicos, técnicos, curas. Intentaron medir la temperatura del humo. No pudieron. El termómetro estallaba o se congelaba. Era imposible analizarlo. Las muestras se deshacían al contacto. Un cura intentó bendecir la chimenea. Sufrió una convulsión en plena oración. Otro intentó sellarla con cemento. A la mañana siguiente la chimenea estaba intacta, pero el cemento había desaparecido. Nadie entendía. No había rastros. Era como si el humo rechazara los límites, como si fuera un ser, un espíritu, o peor, un recordatorio de que el horno nunca estuvo realmente apagado y que todo lo que escapa siempre vuelve. Con los años, el humo se volvió más raro, pero más intenso. No aparecía por semanas, y luego, en una noche sin estrellas, regresaba, fuerte, claro, como si todo lo acumulado estallara de golpe. En esas noches, los vecinos cerraban las puertas, apagaban las luces y fingían dormir. Algunos decían que durante esas apariciones se oían pasos en la acera, pasos pequeños, rápidos, y risas secas, de niños sin aire. Otros escuchaban sonidos de cubiertos, como si alguien preparara la mesa, pero nadie abría las cortinas, nadie quería mirar, porque en Tabasco todos sabían: quien ve el humo por dentro ya no despierta entero. La última vez que vi el humo fue antes de irme. Estaba distinto, más alto, más vivo. Tenía color, tonos perlados, casi azulados. Era hermoso, dolorosamente hermoso. Subía en espiral como si danzara alrededor de algo invisible. Y por un instante sentí calma, una paz extraña, como si me invitaran a entrar, a quedarme, a pertenecer. Di un paso y escuché un susurro. No era voz, era olor, un olor a cuna, a despedida. Retrocedí, corrí, y el humo sonrió. Nunca regresé, pero a veces, por las noches, en el vapor de la ducha, veo su silueta y pienso, tal vez no me fui a tiempo. Siempre hay leyendas donde hay silencio, y en Tabasco los susurros comenzaron incluso antes de que se horneara el primer pan. Decían que el panadero venía de lejos, de un lugar donde la gente no moría, desaparecía. Nadie sabía su nombre completo, solo Padre del Horno, como lo llamaban los más antiguos. Según una historia pasada de abuelos a nietos, había aparecido en otros pueblos, siempre en tiempos de escasez, siempre con la misma panadería, siempre con pan en abundancia, pero donde él pasaba, los niños se esfumaban. Nunca al principio, era gradual, como si esperara a que el hambre superara al miedo, y cuando la gente ya se había acostumbrado, cuando el pan era parte de la vida, comenzaba a cosechar, uno por uno, como siguiendo un calendario secreto, no de fechas, sino de nombres. Una leyenda hablaba de un pacto hecho en el desierto, un encuentro entre el panadero y algo sin rostro, un ser de humo y sal que caminaba entre las piedras buscando calor humano. Decían que el panadero le ofreció algo a cambio de una promesa, que nunca le faltaran ingredientes, ni en tiempos de guerra, ni de peste, ni de hambre. El precio, el panadero nunca lo revelaba, pero había rumores, que no podía dormir, que jamás debía comer su propio pan, que en cada luna llena debía entregar la levadura más pura, no de trigo, sino de huesos, huesos jóvenes, huesos sin recuerdos, huesos sin pecado, y por eso, más valiosos. Era un pacto antiguo, ancestral, y una vez sellado, no podía romperse. Otra historia decía que había nacido muerto, que fue encontrado por unos monjes dentro de una cesta de pan en la puerta de un monasterio. No lloraba, no respiraba,
pero tenía los ojos abiertos. Los monjes lo enterraron, como dictaba la tradición. Pero al caer la noche, oyeron ruidos en la cocina. El horno, que llevaba semanas sin usarse, estaba encendido, y dentro se horneaba una cesta pequeña. Al abrirla, el bebé estaba allí, vivo, envuelto en telas con símbolos extraños. Desde entonces decían que creció sin edad, siempre con el mismo rostro, siempre con las mismas manos limpias. Era un siervo del calor, un huérfano del fuego, un hijo del silencio, y donde quiera que fuera llevaba consigo el don o la maldición de alimentar y vaciar. Las ancianas susurraban que él hablaba con el horno, no con palabras, sino con gestos. Tocaba la boca de la chimenea como si bendijera, hacía señales con los dedos antes de meter los panes, y jamás horneaba durante tormentas. El pacto exige cielo despejado, decían. Una vez, un joven panadero intentó imitarlo. Decía que no creía en tonterías. Abrió una panadería frente a la suya. El segundo día, todos sus panes se quemaron. El tercero, la masa no subía. El cuarto, su esposa desapareció. Y el quinto, lo encontraron sentado en el suelo, con los ojos vueltos y la boca llena de harina cruda. No murió, pero jamás volvió a hablar. Cuando lograron calmarlo, dijo: «Su horno habla, el mío solo quema». Algunas leyendas decían que el panadero no envejecía porque había intercambiado su infancia. No recordaba a sus padres, no sabía de dónde venía, porque su niñez había sido ofrecida, un ritual que exigía olvidar lo que te hace humano. A cambio, recibiría el don de la masa eterna, la capacidad de alimentar con lo imposible. Un cura anciano escribió en un diario que una vez vio al panadero mirar a los niños en la plaza como quien observa un espejo roto, con tristeza, con vacío, como si intentara recordar cómo se sentía ser pequeño y fallara. La infancia, escribió el cura, es el ingrediente más tierno, pero también el más caro. Y él ya no tiene más. Algunos juraban que el pacto era con la propia panadería, que el edificio no era solo ladrillo y madera, estaba vivo, respiraba y exigía tributo. Decían que antes de hornear la primera tanda, el panadero cerraba todas las puertas, apagaba las luces y guardaba silencio durante 7 minutos. Un silencio denso, ritual. Durante ese tiempo no se oía nada, ni el crujido del fuego. Y cuando se encendían las luces, el primer pan ya estaba formado, como si hubiera nacido solo, sin masa, sin molde. Algunos creían que el pacto era anterior al hombre, que la panadería elegía a sus panaderos y que cuando uno moría, otro era atraído, no por ambición, sino por hambre, hambre de algo que ni el cuerpo entiende. Una noche, un viajero llegó al pueblo. Dijo venir del norte, de una aldea borrada de los mapas. Contó que allá también había un panadero como ese, la misma sonrisa, el mismo horno, las mismas desapariciones. Pero en ese lugar, el pueblo se rebeló. Encerraron al hombre en un pozo, enterraron la panadería, quemaron los hornos, y aún así, el pan seguía apareciendo, en las puertas, en los altares, bajo las almohadas de los recién nacidos. No es el hombre, dijo el viajero, es lo que camina con él. Y antes de irse, dejó una frase tallada en la plaza: toda hambre tiene un precio, pero no todo pan es de trigo. Nadie logró borrar esas palabras. Las leyendas crecían como maleza. Algunos decían que él era el último de una línea antigua de panaderos sacerdotes que no alimentaban personas, sino entidades, que cada panadería era un templo, cada horneada una misa, y cada desaparición una comunión. Otros juraban que no era humano, que estaba hecho de masa, moldeado por manos invisibles, y que si se apagaba el horno, simplemente se marchitaría, desaparecería como humo. Una niña dijo haberlo visto sin piel, dijo que era de ceniza, cubierto de harina, y que sus ojos eran bocas. La niña pasó años sin hablar, solo dibujaba círculos, círculos con chimeneas, círculos con niños dentro. Yo escuché estas historias desde niño.
Siempre pensé que eran exageraciones, mitos para asustar a los curiosos, hasta que empecé a notar los patrones, las fechas, los nombres, los olores que precedían a las desapariciones, las noches sin estrellas, las ventanas que se quebraban solas, las campanas que sonaban fuera de hora. Y entonces entendí, las leyendas no sirven para explicar, sirven para proteger. Son muros invisibles que intentan contener lo incontenible, y cuando se olvidan, cuando se vuelven cuentos de miedo, es entonces cuando el horno vuelve a respirar, porque el pacto nunca dependió de la fe, solo depende del olvido. El más anciano del pueblo, un hombre que ya no hablaba desde hacía años, una vez susurró algo mientras dormía. Su nieta lo escuchó. Dijo que repetía: «Él sigue amasando, él sigue amasando, él sigue amasando». Cuando intentaron despertarlo, solo señaló la pared. Y allí, en el yeso viejo, había marcas de manos, 7 manos pequeñas, 7 dedos en cada una. El pueblo guardó silencio por 3 días. El horno, durante ese tiempo, estuvo más caliente, aún cerrado, aún vacío, aún olvidado, porque el pacto al final nunca fue entre hombres y demonios, fue entre el hambre y la memoria. Siempre me pareció extraño que el panadero no usara balanzas, ninguna medida visible, ninguna cuchara, solo sus manos. Amasaba con un ritmo propio como si escuchara una música que nadie más oía. Pero lo que realmente me inquietó fue el cuaderno, pequeño, de tapa dura, cuero agrietado. Lo vi por primera vez cuando lo dejó sobre el mostrador por descuido. Estaba cubierto de harina, pero aún se distinguían símbolos extraños en la tapa. No había texto, solo formas geométricas trazadas con dedos manchados. Cuando notó que lo observaba, lo cerró con fuerza. Me miró fijo por largos segundos, y luego, como si nada hubiera pasado, me ofreció pan recién hecho. Rechacé. Por primera vez, lo rechacé. El olor era distinto, menos dulce, más profundo. Meses después el cuaderno volvió a aparecer, esta vez durante una inspección obligada por presión de los vecinos. El panadero no se opuso. Mostró el horno, los sacos, la despensa, pero cuando pidieron ver registros, señaló el cuaderno, un solo volumen, manchado y húmedo. El alcalde lo abrió con desdén y palideció. Dijo que aquello no tenía sentido. Las páginas estaban cubiertas de símbolos, líneas curvas, flechas, círculos entrelazados, ninguna palabra reconocible, ningún idioma conocido. Llamaron a un profesor del colegio, estudió el libro durante días y solo dijo una frase: «Esto no son letras, son instrucciones para algo que no es comida». Después de eso, se fue del pueblo. Nunca volvió. Decían que las páginas tenían olor, no solo a papel viejo, sino algo más orgánico, como humedad y leche agria. Un policía afirmó haber sentido náuseas al hojear la 4ª página. Dijo haber tenido visiones, sacos abriéndose solos, niños con los ojos cosidos y el horno vivo, con dientes. Otro agente sangró por la nariz al intentar fotografiar las páginas. Las imágenes salían borrosas, como si la cámara se negara a registrar. El libro fue guardado en la comisaría por semanas, hasta que desapareció, sin señales de entrada forzada, sin huellas. Solo quedó una miga sobre la silla del comisario, una miga oscura y caliente. Llamaron a curas para analizar los símbolos. Uno, experto en lenguas muertas, dijo reconocer parte de ellos, similares a los de antiguos grimorios. Dijo que si era lo que parecía, el cuaderno no era un recetario, era un ritual. Cada línea, una secuencia de comandos, cada símbolo, un gesto. Y lo más inquietante, algunos se repetían en series de 7, siempre 7, como si cada pan necesitara 7 nombres, 7 memorias, 7 huesos. El cura empezó a tomar notas. 3 días después, lo encontraron encerrado en la sacristía, murmurando: «No es levadura, es invocación». El pueblo dejó de hablar del cuaderno por un tiempo, pero el horno seguía encendido. Un vecino llamado Ernesto dijo haber tenido acceso al cuaderno una noche en que el panadero olvidó cerrar la panadería.
Por curiosidad, entró y hojeó rápidamente. Dijo que su piel se calentó, que los dibujos se movían. Algunos giraban, otros temblaban. Uno, en especial, respiraba. Al día siguiente, Ernesto tuvo fiebre alta y delirios. Describía susurros del horno y panes que lloraban al cortarlos. Dijeron que era alucinación, pero hoy vive aislado, en una finca lejos del pueblo. No habla con nadie, solo dibuja. Símbolos, los mismos del cuaderno, en las paredes, en el techo y en sus propias manos. Otros vecinos dijeron haber visto páginas sueltas del cuaderno repartidas misteriosamente por el pueblo. Una apareció en el confesionario, otra en la mochila de un niño, siempre con trazos circulares, líneas como raíces o telas. Quienes las tocaban decían oír sonidos bajos, como respiración o masticación. Un niño desmayó tras morder accidentalmente un papel dentro de un pan. Al despertar, no recordaba nada, pero repetía en voz baja una palabra desconocida: Baernum. Un cura investigó. La encontró en un manuscrito del siglo XVII, sin autor conocido. Su traducción: Despertar de la harina. Nadie volvió a hablar de ello, pero la palabra apareció grabada en la pared de la panadería días después. La caligrafía del cuaderno no parecía de una sola persona. Algunas páginas eran redondeadas, otras con trazos afilados. Una teoría decía que el cuaderno era un compendio, que otros panaderos, de otras épocas, otros lugares, habían escrito en él. Cada receta, una ofrenda. Cada símbolo, un pacto. Era un libro vivo, un registro de todos los que amaron con algo más que trigo. Había incluso una página, en blanco, siempre en blanco, pero si se tocaba, humedecía el dedo, como si estuviera húmeda por dentro, y luego se secaba, absorbía, sumaba. Decían que esa página era para el siguiente, el próximo panadero, el próximo nombre. Un científico forense intentó replicar los símbolos en un laboratorio. Al copiarlos, todo el equipo se apagó por unos segundos. No hubo cortes de luz, pero todos los aparatos se reiniciaron. Las copias desaparecieron. Días después, la impresora comenzó a escupir hojas en blanco, con olor a pan recién hecho, un aroma que no se iba. El científico quemó sus notas, pero la llama era azul y el humo demasiado blanco. Abandonó su carrera. Escribió un único artículo antes de desaparecer. Título: Instrucciones para alimentar lo que duerme bajo la masa. Nunca fue publicado, pero una copia apareció en la biblioteca del pueblo, con una nota manuscrita: regresar al horno antes de que la harina despierte. Las leyendas decían que el cuaderno no podía destruirse. Intentaron quemarlo. Solo se ennegreció. Intentaron rasgarlo. Se recompuso. Un anciano decía que estaba hecho con la piel de los olvidados, que cada nueva hornada lo volvía más pesado, como si acumulara algo, memoria, vidas, voces. Nadie sabía. Lo único claro era que, mientras existiera, la panadería nunca estaría realmente vacía, aunque no hubiera panadero, aunque no hubiera masa, porque el cuaderno contenía los comandos, y los comandos, una vez leídos, seguían ejecutándose. ¿Por quién? Esa era la pregunta que nadie quería hacer. La última vez que se vio el cuaderno fue el día del arresto del panadero. En medio del caos, un niño lo encontró caído cerca del horno. Lo recogió con curiosidad y abrió una página al azar. Quedó inmóvil por casi un minuto. Y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, como quien entiende algo demasiado grande. Cuando los adultos se dieron cuenta, le arrebataron el cuaderno. Pero era tarde. El niño ya no hablaba, no con palabras. Escribía, en papeles, en paredes, en el suelo. Los mismos símbolos, la misma caligrafía. Un nuevo panadero, dijeron algunos. Pero ya no había horno. Aún así, cada mañana, el pueblo despertaba con pan en las mesas. Pan fresco, sin explicación. Al panadero se lo llevaron una mañana nublada. No ofreció resistencia. No dijo nada. Solo el sonido de las esposas y el crujir de sus zapatos mojados sobre el suelo de la panadería.
Estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Cuando la puerta se cerró tras él, los vecinos se reunieron frente al edificio, como esperando que algo cambiara. Pero no cambió. El horno, aunque nadie se atrevía a acercarse, seguía encendido, y más. El calor parecía haber aumentado, un calor seco, constante, y el olor ya no era solo a pan, era algo agridulce, algo entre carne ahumada y flor marchita, como si el horno estuviera satisfecho, como si hubiera devorado algo importante, algo que ya no era carne, sino tiempo. El primer día tras el arresto, nadie entró a la panadería, pero todos sabían, el horno seguía respirando. El calor se escapaba por las grietas de las ventanas. Los cristales se empañaban como si alguien estuviera dentro. Algunos niños dijeron ver sombras moviéndose, pequeñas, rápidas. Una anciana aseguró haber oído pasos por la madrugada. Otros mencionaron silbidos, siempre el mismo, una melodía infantil, repetitiva. El pueblo intentó ignorar. Sellaron las puertas. El ayuntamiento ordenó poner tablas en las entradas, pero aún así, el calor se propagaba. A veces las paredes vecinas ardían al tacto. El suelo frente a la panadería quemaba los pies, y las casas cercanas olían a pan, sin horno alguno. Una familia que vivía detrás de la panadería decidió mudarse. No podían dormir. Escuchaban golpes suaves en la pared que separaba ambas casas. Golpes leves, como si algo quisiera salir o entrar. La hija decía que cada noche soñaba con un horno gigante que la llamaba por su nombre. Cuando intentaron demoler parte del muro, encontraron una capa de ladrillos derretidos por dentro, como si hubieran sido horneados. El albañil se negó a continuar. Aseguró haber escuchado un llanto, desde dentro de la pared, un llanto agudo, infantil. Desde entonces, la casa permanece vacía. Nadie ha vuelto a habitarla. Y según los vecinos, por la noche, aún se oyen los golpes. Algunos comenzaron a decir que el horno no era de hierro, que no era de piedra, era de algo más antiguo, más vivo, que al ser encendido por primera vez, adquirió conciencia. Una conciencia caliente, silenciosa, que debía ser alimentada, no con leña, no con fuego, con memoria, con presencia, con nombres. Cada niño era una oración, dijo una vez el padre Eligio antes de abandonar los hábitos. Cada pan, una misa. Cada horneada, un lamento. Días después lo encontraron en silencio, con las manos cubiertas de ceniza y los pies descalzos, caminando en círculos alrededor de la iglesia. Sus ojos, vacíos, y su cuerpo, demasiado caliente para alguien bajo la lluvia. Intentaron apagar el horno en la tercera semana tras la detención. Un grupo fue con extintores, cubetas de agua, herramientas. Forzaron la puerta. El calor dentro era insoportable. El aire ondulaba, como si el espacio respirara. Al acercarse, el horno parecía vivo. Las paredes palpitaban, el suelo vibraba. El termómetro estalló al insertarlo. Uno usó el extintor, y el polvo fue rechazado por una fuerza invisible. El agua se evaporaba antes de tocar el metal. Era como intentar apagar el sol. Uno se quemó sin tocar nada, y todos escucharon al mismo tiempo una risa, pero no era humana, era apagada. Venía desde dentro, venía de la masa. En los días siguientes, comenzaron a aparecer objetos en el pueblo, pequeños, casi insignificantes. Un juguete viejo en la puerta de la escuela, un zapato de bebé en el altar de la iglesia, un chupete en la ventana de una casa abandonada. Todos tenían algo en común. Estaban calientes, como recién sacados del horno, y junto a ellos, el olor, ese olor, a pan dulce, quemado, y algo más, algo podrido. Algunos vecinos comenzaron a tener dolores de cabeza constantes. Otros aseguraban oír su propio nombre susurrado por el viento. Nadie dormía bien, y los pocos niños que quedaban dibujaban hornos. Hornos con ojos, hornos con bocas, hornos sonriendo. Pusieron cadenas alrededor de la panadería, cruces de sal, clavos benditos, rezos en voz alta. Pero a la noche siguiente,
Todas las cadenas estaban derretidas, como cera, y en el suelo, huellas pequeñas, como de niños, descalzos, pero ardientes. Las pisadas dejaban manchas oscuras que no salían con agua. Un anciano dijo que el horno ya no necesitaba la estructura de la panadería, que había crecido, se había expandido, estaba en cada cocina, en cada vela, en cada olla olvidada al fuego. Dijo que mientras alguien recordara el pan, el horno seguiría activo, no porque fuera físico, sino porque era recuerdo, y el recuerdo, como la levadura, nunca muere. El alcalde ordenó sellar la panadería con concreto. Un último intento. 3 camiones llegaron de madrugada. Trabajaron por horas. Cuando terminaron, la fachada estaba completamente sellada, sin ventanas, sin rendijas, nada. El pueblo suspiró aliviado. Pero 2 días después, calor, mucho calor. El concreto empezó a agrietarse. Surgían burbujas en la superficie. De dentro escurría un líquido espeso, oscuro, con olor a azúcar quemado. Y entonces, el concreto explotó, sin sonido, sin escombros. Simplemente se abrió, como si nunca hubiera estado allí. Y adentro, el horno, intacto, encendido, y sobre él, una nueva hornada. 7 panes, todos con la misma marca, un pequeño pie, grabado en la superficie. El pueblo se fue vaciando poco a poco. Uno a uno, los vecinos se marchaban, no por miedo, por agotamiento. Era como vivir junto a un corazón que latía, pero no era humano, un corazón de calor. Y lo peor, llamaba. A veces, alguien regresaba, un ex vecino, un pariente lejano. Siempre decía que había soñado con el pan, y siempre desaparecía. Uno fue visto por última vez entrando a la panadería. Lo extraño, ya no había puerta, solo pared lisa, pero él entró, como si el edificio lo reclamara, como si el horno aún recordara los nombres, y esperara, paciente, a que todos volvieran a casa. Hoy, la panadería aún está allí, ruina seca, olvidada por mapas y gobiernos, pero el horno sigue caliente. Si te acercas, incluso décadas después, sentirás el calor en el suelo, el olor en el aire, y a veces un sonido, un crujido, un susurro, un suspiro, como si alguien siguiera allí dentro, como si el panadero nunca se hubiera ido, como si aún amasara, aún moldeara, aún esperara, porque un horno no necesita fuego, necesita recuerdo, y mientras alguien escuche esta historia, el horno de Tabasco seguirá encendido, aunque nadie lo vea, aunque nadie se atreva a hornear. El horno recuerda, el horno no olvida. Si has llegado hasta aquí, es porque lo sentiste, el peso de la masa, el silencio entre las palabras y quizás el calor. Comenta desde dónde estás viendo esto. El mundo necesita saber que aún hay quienes escuchan las historias que el horno guarda. Si esta historia te estremeció, deja tu like y compártela con alguien que amaría o temería conocer este misterio, porque historias como esta no se cuentan, se recuerdan.